Festival Internacional del Cine de Morelia, en su edición número 15. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida. Saludo a nuestro productor Uriel Valdés y saludo al equipo Cinemanet. María Ramírez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí, feliz de estar con ustedes. Gracias. Diana Gómez, ¿cómo te va? Hola, muy bien, muy padre. Y por supuesto, Roberto Ortiz. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a platicar Todos brevemente. breves, Sí, todo brevemente, cómo les fue, cómo estuvo, cómo vivieron, cómo sintieron todo este arranque del Festival Internacional de Cine de Morelia, uno de los festivales más importantes de cine en nuestro país y que en esta edición número 15, en sus 15 años, en su fiesta de quinceañera, pues trajo una serie de elementos interesantísimos. En el podcast de Cartera ya platicábamos de lo que se opina de la película Coco, pero qué tal estuvo la gala de Coco, que fue la película inaugural, que fue... Crowded, ¿no? Estuvo llena, ¿no? No, bueno, nos imaginamos que efectivamente había gente para regalar por todos lados. Sí. Pues en esta 15ª edición del festival abrieron por primera vez con una película animada, que creo que ese es un dato muy relevante. Esta película animada que tiene lugar en México y es por eso que la estrenaron, y además la investigación de esta película inició en Morelia, justamente como decía en el podcast anterior, para que lo escuchen. Ahí entramos más en detalle, pero decía Diana que hicieron investigación en Oaxaca, Guanajuato y también en Morelia, los creadores de esta película. Entonces, creo que es relevante que haya abierto, inaugurado Coco, el festival, que fue un evento que se llevó a cabo en un Cinépolis, Plaza Morelia, que está... Plaza Morelia, sí. Y bueno, se llevó a cabo en Cinépolis Plaza Morelia esta alfombra roja e inauguración del festival. Estuvo Alejandro Ramírez. Estuvieron los fundadores del festival, que siguen siendo los directivos: Alejandro Ramírez Magaña, Cuauhtémoc Cárdenas Batel y Daniela Michel. También llegó ahí el alcalde de Morelia, el gobernador. Pasaron por esta alfombra roja súper concurrida, tanto por medios como por público general. Era una cosa impresionante. O sea, siempre las alfombras rojas, pues, no sé, por ejemplo, la de Disney con Diego Luna, pues igual estuvo muy llena, pero esto era algo así excepcional, pues, ¿no? O sea, pues por ahí desfilaron los actores de doblaje que contribuyeron con su voz a esta película, como fueron Gael García y Marco Antonio Solís, quien, por cierto, pues antes de la función pasó algo como un poco curioso y chistoso, ¿no? Donde a Alejandro Ramírez se le fue, ¿no? Y dijo Marco Antonio Muñiz y todos. Ajá, como que hubo risas, ¿no? Pero sí, y fíjate que no sé si toda la gente estaba como muy enterada de la participación de Solís en esta película. Yo creo que fue hasta después, ¿no? Uh-huh. Ya que entendieron por qué estaba ahí él, ¿no? Sí, yo también, de hecho pensé, porque dentro del festival también van a tener, o tuvieron, y tu mamá también, que cumple 16 años, uh-huh. Se volvió a proyectar. Lanzada, se volvió a proyectar esta película. Entonces, cuando lo vi, como estaba Gael García y también estaba Cuarón, estaban los charolastras. Yo pensé que por eso estaba Marco Antonio. Había una doble presencia, entonces. Sí, exacto. Sí, de varios. Estaba incluso muy redondo, Diego Luna, ¿no? También. Sí, estaban los charolastras en ese primer fin de semana de festival, que además también pues fueron el día domingo, si no me mal recuerdo, a presentar lo que va a ser Ambulante 2018, a platicar estos nuevos imagen de diseño que tienen, que cada estado va a tener un color diferente, que Morelia, Michoacán, le toca el color morado. Igual, o sea, fue de las conferencias la de ellos, junto con
una participante que tuvo ahí una capacitación para hacer su propio corto, o sea, fue una de las conferencias también más concurridas, pero pues volviendo a la noche inaugural, pues sí estuvo así como con mucha expectativa, ¿no? La mayoría de la gente se quedó pues con ganas, hubo mucha gente que se quedó con ganas de ver la película y no tuvo boleto a pesar de que se proyectó en varias salas. No sé cuál fue tu experiencia, pero... Sí. Todo el cine estaba proyectando Coco. Y sí, yo no lo sentí tan lleno porque como que llegué, pasé por la alfombra roja y me metí a mi sala y de hecho vimos toda la transmisión de la alfombra roja dentro de la sala, que estuvo interesante esto porque pues pudimos ver el speech que tenían todos los speeches, los discursos que tenían en la sala 1. Y creo que también es relevante este tema que Alejandro Ramírez, que bueno, para los que no sepan, es también el CEO de Cinépolis, de uno de los el exhibidor más grande de México. Y entonces pues su presencia ahí es muy relevante, tanto para las distribuidoras, como que apoyan mucho el festival, como para pues prensa también, ¿no? Es importante este festival. Que además estuvo en varias, han tratado de estar en casi todos los eventos, ¿no? O sea, al día de hoy, incluso en la bueno, más adelante vamos a hablar, pero han tratado de estar presentes en todos los eventos posibles, o sea, es así. Sí, Alejandro, pues creo que de los grandes detalles o lo que me llama la atención de él es que pues él es de Morelia. Y él tiene el corporativo de Cinépolis ahí y además pues lleva a cabo el festival ahí para activar la economía. Y creo que eso está padre y por eso está tan comprometido con este festival. Dentro del festival también van a estar 56 cortometrajes mexicanos, 56 cortometrajes, 15 documentales, 15 obras michoacanas y 7 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República. Los 56 son mundiales, no son los mexicanos, son los otros 7. En total habrá más de 100 realizadores mexicanos presentando su trabajo, que también creo que esta parte relacionada con el apoyo de Alejandro Ramírez al festival, es increíble que haya 15 obras michoacanas dentro del festival. Creo que eso es muy relevante y también creo que está muy padre que estén apoyando el producto mexicano, el producto local y a nuevos realizadores. Incluso hay una beca, ¿no? Sí, creo que hay como un taller de guionismo. Sí, hay varios. O sea, justamente lo padre de un festival que ya tiene pues esta magnitud después de 15 años de trabajo, en los cuales pues no solo son las personalidades que los visitan, sino esta solidez que adquiere a la hora de que dan talleres, dan masterclass, o sea, tiene un seguimiento a lo largo del resto del tiempo del año, en el cual pues puede el público general, o sea, no solamente los creadores, sino los cineastas jóvenes de Morelia o el público en general que nada más puede ir esa semana al año, esos 9 días, por ejemplo, que duró esta edición, pues puede tener contacto directo, por ejemplo, con los cineastas después de que van a presentar su película, de pronto responden algunas dudas del público, entonces creo que sí le da bastante solidez, o sea, estos 15 años se nota el trabajo que ha habido, pues por la calidad también que llega a ver de la película, o sea, yo solamente pude estar el primer fin de semana y bueno, de verdad que tenías que elegir entre qué ver, a qué evento asistir, o sea, era como un dilema, ¿no? Y creo que esto es muy bueno, ¿no? Es muy positivo que al final casi todo lo que ves es una especie de primicia, ¿no? O ciertamente una primicia, como fue el caso de Coco, pero pues hubo varias, ¿no? Simplemente pues esperaba la presencia de Guillermo del Toro, quien además de dar una masterclass, pues habló abiertamente, dijo cosas de más acerca de su película, creo que no debió spoileó la película un poco. No sé si con razón, porque al final a veces la gente tiene tanta expectativa que termina algunos youtubers o así, terminan diciendo más detalles de los que se les permite la película, y pues bueno, al final en la alfombra roja o en la premier, pues llegó Alfonso Cuarón, quien no se sabía si realmente iba a poder llegar. Alfonso Cuarón estuvo el mismo día en el CUEC, o sea, hizo este regreso al CUEC que nadie había planificado o había esperado, en el cual también estuvo, yo a Tatiana Hueso la vi en una función
que hizo Lorenzo Vigas de este documental a su padre, el vendedor de orquídeas, y ella estuvo en esa exhibición. También ahí la abordaron algunos chicos muy jóvenes, pues para platicar con ella, para hablar de sus películas. Entonces, pues bueno, hay mucho que ver en tanto de funciones gratuitas, como fue, creo que los Caifanes proyectaron a mí no me dio tiempo de ver ninguna función gratuita, pero en estas retrospectivas que hicieron de cine mexicano, creo que una de ellas fue Los Caifanes. Oye, me gustaría que me comentaran también, porque fue uno de los eventos del fin de semana inaugural, la presencia de Al Gore con An Inconvenient Sequel, ¿no? Ex vicepresidente. Ex vicepresidente de Estados Unidos vino, fue al festival para presentar La Verdad Incómoda 2, An Inconvenient Sequel, The Truth to Power, que es la secuela del documental Una Verdad Incómoda, que fue ganadora del Oscar. Y él visitó Morelia para hacer una conferencia de prensa, también tuvo entrevistas, hubo un junket y además presentó la película. Se quedó a verla, también asistió a esta proyección el expresidente de México, Felipe Calderón. Entre otras personas que han apoyado durante años este tema del cambio climático, de cómo combatir el cambio climático. Esta película, yo ya tuve oportunidad de verla anteriormente y me parece muy interesante. O sea, es un documental muy bien logrado desde mi punto de vista. Creo que va al punto que tiene que atacar. Está muy buena. Y además creo que es muy relevante, sobre todo porque Trump decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, y entonces creo que llega en un muy buen momento. Esta película va a estar distribuida por Cinépolis en México, se estrena el 17 de noviembre. La van a poder ver en algunos cines como cartelera alternativa. Creo que vale mucho la pena verlo, porque también lo que mencionaba Al Gore dentro de esta conferencia de prensa es: el cambio climático es real y en realidad está afectando a los sectores más pobres de los países. Entonces tenemos la oportunidad de hacer un cambio y todos podemos ser parte de ese cambio, empezando desde comprar productos que vayan más hacia esta idea de lo verde, para que entonces las empresas se pongan las pilas y empiezan a hacer algo. Entonces creo que me parece una persona muy, muy interesante. Pidió un Tesla para moverse dentro de Morelia, porque pues para usar un coche eléctrico, muy coherente con lo que él predica. Entonces creo que vegano. Decías que estuvo presente el expresidente Felipe Calderón. Sí. ¡Qué horror! Es decir, ¡qué horror! Ahí está la corrección política. Ahí está esta puesta en el contexto de un festival de estos personajes, en el caso de la historia de México reciente, nefastos para este país como presidente, porque no hay que olvidar que, porque claro, es la mascarada que estos presidentes, después de ser presidentes, finalmente manejan en tal o cual línea de acción, porque finalmente tienen que seguir metiendo la nariz. También es de Michoacán, ¿no? En algún momento. Sí, es de Michoacán, y hay que recordar que es en Michoacán donde él inicia esta fatídica, esta lamentable, ahí están los resultados, que recientemente en Semáforo Rojo se habla con respecto a la inseguridad y la violencia en este país. Ahí es donde empieza su guerra contra el narcotráfico, que después dijo que no era guerra. Bueno, estas cosas que ustedes están mencionando, de estas primicias que tenemos de cine nacional, que tenemos de cine internacional, bueno, cuando tú, Diana, aludes Los Caifanes, es que Los Caifanes se remite a una serie de películas que se hacen en el marco de la presentación de un libro, no solamente en Cineteca Nacional hace unos días, sino también en Morelia, de un libro dedicado a la productora Cinematográfica Marte. Cinematográfica Marte va a ser una productora importantísima a mediados de los 60 y principios de los 70, tiene poca vida, pero que va a arrojar productos importantísimos para la década de los 60, como tú lo decías, Diana, Los Caifanes, pero no, y películas como Paraíso y películas como Patsy mi amor, sino también la posibilidad de que incursionen por primera vez directores, es decir, directores debutantes como un Jorge Fons, pero también otros directores
que van a ser parte de esta compañía, como Mauricio Wallerstein, pero también Ibáñez, pero también Manuel Michel, pero también otra serie de cineastas, ¿no? Exacto, del Perro Estrada. De tal manera que la autora de este libro, Rosario Vidal, estuvo en México, estuvo ahora en Morelia para presentar este libro, que me parece que en términos de la memoria, del registro de memoria cinematográfica nacional, es importantísimo porque nos está remitando a un momento, pero ella logra hacer 2 entrevistas largas a los 2 productores, a las piezas centrales de esta productora, que son Pérez Gavilán y Mauricio Wallerstein, que ya falleció. Pero al mismo tiempo ella nos remite a las críticas de ese momento, de los periódicos más importantes, con los críticos más importantes que hablaron de estas películas, de tal manera que ahí están estas aportaciones por parte del festival, que tienen que ver no solamente con la presentación de este libro, sino con un ciclo que presentó estas películas que mencionan, comenzando por Los Caifanes, que es como la película más emblemática de esta productora. Bueno, Juan Ibáñez y Luis Alcoriza también filmaron para esta productora. Este tipo de cosas me parece que hay que resaltar en el contexto de un festival con respecto al trabajo de investigación, al trabajo académico, porque también se presentaron aquí cortos, en este caso uno de ellos rescatado, importantísimo por parte de la Cineteca Nacional, que se llama, creo que El Lago de Ensueño, filmado en Pátzcuaro, de los 30, que es una aportación estética bellísima, fotográficamente hablando, de Ezequiel Carrasco con respecto al paisaje de Pátzcuaro. Y también menciono rápidamente que en Morelia estuvo presente un trabajo de restauración de una película muy importante mexicana que fue censurada durante muchos años, que es El Brazo Fuerte, de Giovanni Corporal. Una película que fue censurada, ¿por qué? Porque aludía ni más ni menos la figura presidencial, y en aquella época, estamos hablando de fines de los 50, no se podían tocar 3 temas: ni la Virgen de Guadalupe, ni el ejército, ni el presidente de este país. De tal manera que, bueno, la película se remite no solamente al caciquismo regional, michoacano por ciento, digo, se ubica ahí la historia, sino también del presidente de la República. Ahí están estos eventos valiosos, me parece, en el contexto de un festival internacional que se ha posicionado como el festival más atractivo, sobre todo para el cine mexicano, en esta pasarela para ofertar estas últimas producciones de, sobre todo, los jóvenes realizadores mexicanos. Independientemente de lo mexicano, también hay películas muy importantes como The Shape of Water, La Forma del Agua. La Forma del Agua. De Guillermo del Toro, que dicen que es una maravilla, que al final, pues, es un realizador mexicano. Ganadora de el León de Oro en Venecia, ¿no? Hace poco, sí. Y que por eso pues empezó como a tomar muchísima fuerza, independientemente de que todo el mundo esté esperando otro monstruo más de este director, pues para que nos sorprenda, y pues las declaraciones que él ha dado, ¿no? De que es una de sus mejores películas. Y, no nos dio chance de verla todavía. Oficialmente se iba a presentar desde el día miércoles, o sea, por eso fue para hacer la premier, y ya pues después suele haber otras funciones posteriores el día siguiente o así, pero pues bueno. Sí. Y si quieren ir a ver lo mejor del festival en la Ciudad de México, del 3 al 9 de noviembre habrá 168 funciones. Nada más 168. En realidad es poquito, ¿no? Sí, pero es importante, ¿no? Sí, es que van a ser en diferentes sedes. Del 3 al 9 de noviembre van a estar en Cinépolis Diana, Perisur, Millana, Carso y Universidad. El 4 y 5 de noviembre habrá funciones en la Cineteca Nacional, 5 funciones, con presencia de talento, algunas de esas funciones. El 4 y 5 de noviembre también habrá 6 funciones en el Cinematógrafo del Chopo, donde se mostrarán programas de cortometrajes ganadores de las ediciones del festival. 10, 11 y 12 de noviembre, 9 funciones en la Filmoteca de la UNAM. Y también habrá una función al aire libre en el Parque Pushkin, en la Roma Norte, y otra en el Jardín Centenario en Coyoacán. Olviden todo lo que dije, pueden ver la información en moreliafilmfest.com. Muy bien. María, muchísimas gracias. Diana, gracias por compartirnos la experiencia que vivieron allá. Roberto, por la información. Y a todos ustedes que nos hacen el honor y el favor de escucharnos y de continuar acompañándonos en este proyecto que se llama Cinemanet. Redes sociales,
General Alola, @Deidali, @Charlie del Río y los de este espacio, @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, todo el equipo de Cinemanet los estaremos esperando con cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.